Bienvenidos a mi canal. Soy su amiga y confidente y hoy les traigo un chisme que créanme arde. Un chisme que te va a dejar con el corazón latiendo a mil. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Burak y Neslihan de vuelta al set, rodaje tras su escapada romántica. Análisis, rumores y lo que viene. Sí, amigos. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de nuestros amados Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, y lo más importante en todo lo que ha sucedido ahora que han regresado al trabajo después de esa, escapada romántica que nos hizo suspirar a todos. Prepárense porque esto se pone bueno. Prepárense para un vídeo repleto de detalles jugosos, imágenes exclusivas, un análisis minucioso de cada aspecto, y por supuesto mucha especulación. Porque admitámoslo, nos encanta. Vamos a desmenuzar cómo ha sido este esperado reencuentro, las dinámicas que se rumorean en el set, los rumores que circulan, y por encima de todo, lo que nosotros, sus fieles y apasionados fans, podemos esperar de estos dos talentos en el futuro. Y antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de chismes y emociones, no puedo dejar de pedirles algo fundamental. Suscríbanse. Si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribir, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí, en este canal, les prometo que siempre encontrarán los chismes más jugosos, las noticias más frescas, y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse ahora mismo. Ya. No se van a arrepentir, se los aseguro. Y no olviden darle like a este vídeo si les está gustando, eso me motiva muchísimo. Así que sin más preámbulos, a darle con el chisme. Encendamos los motores de la curiosidad. Primero y para poner contexto, debemos recordar que Burak y Neslihan son dos de las figuras más queridas y admiradas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, gracias al fenómeno de las series turcas. Burak, con su porte imponente, su físico escultural y su talento actoral innegable, nos ha conquistado en producciones memorables. ¿Quién puede olvidar su papel en Kara Sevda, donde precisamente compartió pantalla con la talentosísima Neslihan? Neslihan, por su parte, con su belleza etérea, su gracia natural y su increíble habilidad para interpretar roles dramáticos que te llegan al alma, nos ha regalado momentos inolvidables en series como Kara Sevda y Fatih Arbilge. Son una pareja que, aunque no lo sean en la vida real, genera furor. Su química en pantalla es simplemente explosiva. Y hablando de química, esa es precisamente la clave de todo este asunto. Y amigos, es lo que nos tiene con el corazón en un puño, con la emoción a flor de piel. Después de la inolvidable Kara Sevda, donde interpretaron a una pareja con una historia de amor épica, llena de obstáculos, de pasiones desbordadas, y de un destino que a veces parecía cruel, la admiración y el cariño del público por ellos, por la pareja que formaban en la ficción, creció de manera exponencial. Y aunque, como sabemos, Burak está felizmente casado con la guapísima Fariye Evcen, la conexión que tienen Burak y Neslihan es innegable. Se nota en cada mirada, en cada gesto, en la forma en que se complementan en la pantalla. Y eso, amigos, es algo que los fans no podemos evitar notar, y que nos lleva a soñar con volver a verlos juntos en un nuevo proyecto. Y parece que casi, ese sueño se ha hecho realidad. Al menos en parte. Porque la noticia de que Burak y Neslihan están, una vez más, trabajando juntos ya es suficiente para levantar pasiones y despertar la curiosidad. ¿Y qué sabemos de su escapada romántica? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco misteriosas. Porque como todos sabemos, tanto Burak como Neslihan son bastante discretos con su vida privada. Son celosos de su intimidad, y respetamos eso. Sin embargo, los rumores siempre están al acecho. Y repito, son rumores, con lo cual hay que tomarlos con cautela, pero la chispa siempre se enciende. Se rumorea con fuerza que ambos aprovecharon un pequeño respiro en sus apretadas agendas para disfrutar de unas merecidas y lujosas vacaciones. Y como todos sabemos, donde hay vacaciones, hay tiempo libre, hay relajación, hay un cambio de escenario. Y por supuesto, donde hay tiempo libre, hay relajación y cambio de escenario, puede haber romance. Y donde hay romance, hay chisme. La verdad, no hay mucha información concreta. No hay fotos filtradas ni testimonios directos. Todo es por ahora un velo de misterio. Pero eso no nos impide, ¿verdad?, activar nuestra imaginación, soñar un poco y crear nuestras propias películas mentales.
Podemos imaginar playas paradisíacas, con arena blanca y aguas turquesas, donde el sol acaricia la piel y el sonido de las olas es la banda sonora perfecta. Podemos soñar con atardeceres de ensueño con cielos pintados de colores vibrantes. Mientras disfrutan de una copa de vino y se dejan llevar por la magia del momento. Podemos pensar en cenas románticas a la luz de las velas, con platos exquisitos y conversaciones llenas de risas, de complicidad, de anécdotas compartidas. ¡Ay, qué envidia! Y es que aunque no tengamos pruebas concretas de esa escapada romántica, lo importante es que ambos, tanto Burak como Neslihan, se merecen ese descanso, ese momento de desconexión de sus exigentes rutinas. Todos queremos que nuestros ídolos sean felices, que disfruten de la vida, que recarguen energías y que vuelvan a la pantalla con la vitalidad que los caracteriza. Ahora bien, lo más interesante, lo que nos tiene en vilo, es el reencuentro en el set. ¿Cómo habrá sido? ¿Habrá tensión? ¿Habrá nervios? ¿Habrá risas? ¿Habrá miradas cómplices que delaten una conexión especial? Necesito todos los detalles. Y aunque no tengo acceso VIP a sus vidas, he estado investigando como una detective para saber qué está pasando realmente. He revisado redes sociales, he contactado con fuentes, y he estado husmeando por todos los rincones de Internet para obtener la información más relevante y precisa posible. Y lo que he logrado recopilar, aunque insisto con la prudencia que el caso requiere, es que el ambiente en el set es espectacular. Que la energía entre ellos es palpable, que la profesionalidad es innegable, y que, al parecer, se divierten mucho trabajando juntos. Eso es exactamente lo que todos queremos escuchar. Queremos saber que las relaciones son armónicas, que hay buen rollo entre los compañeros de trabajo, que el ambiente es relajado y que el trabajo, a pesar de las exigencias, es un placer, no una carga. Imaginen las escenas, Burak con su porte elegante, su mirada profunda y su carisma arrollador, capturando la atención con su presencia. Neslihan con su belleza natural, su expresividad innata y su capacidad para transmitir emociones complejas con tan solo una mirada, transportándonos a otro mundo. Una combinación explosiva. Una fórmula que garantiza éxito. Y si a eso le sumamos la química que tienen, esa conexión especial que emana de sus miradas, de sus gestos, de la forma en que se complementan, el resultado es, sin duda, magia. Es arte en estado puro. Es el poder de la actuación en su máxima expresión. ¿Y qué podemos esperar de este nuevo proyecto? Pues amigos, aquí es donde la especulación se pone más emocionante, más divertida y más creativa. ¿Será una serie? ¿Una película? ¿Un comercial para alguna marca de lujo? ¿Un videoclip de algún artista de renombre? Las opciones son infinitas. La imaginación es el límite. Yo personalmente y como fan incondicional de su trabajo, espero que sea una serie. Y no cualquier serie. Una serie épica. Una serie que nos atrape desde el primer episodio, que nos haga suspirar, llorar, reír y emocionarnos como niños. Una serie con una historia de amor apasionada, con personajes complejos y bien definidos, con giros inesperados que nos mantengan al borde del asiento, con escenas inolvidables que queden grabadas en nuestra memoria, y por supuesto con mucho drama. Porque el drama es lo que nos engancha. Ya se imaginan, lágrimas, sonrisas, abrazos que te erizan la piel, besos robados, peleas que te hacen contener el aliento, reconciliaciones que te llenan de esperanza. Todo lo que amamos y buscamos en una buena serie. Pero independientemente del proyecto específico en el que estén trabajando, lo importante es que Burak y Neslihan estén juntos en el set. Es un regalo para los fans, es una oportunidad para disfrutar de su talento combinado, y es una garantía de éxito. Porque, seamos sinceros, lo que tocan estos dos artistas, lo convierten en oro puro. Además, el simple hecho de que hayan retomado el trabajo juntos después de esa escapada romántica, nos da una pista de la relación que tienen. Nos habla de profesionalismo, de amistad, de cariño y de un respeto mutuo que va más allá de lo laboral. Saben separar lo personal de lo profesional, y eso es algo que se admira, que se valora y que demuestra la madurez y la experiencia que han adquirido a lo largo de sus carreras. Es señal de que son dos profesionales comprometidos, apasionados por su trabajo y que saben, ante todo, honrar el compromiso que tienen con el público, con sus fans. En resumen, este reencuentro en el set es una excelente noticia. Es una señal inequívoca de que la química entre ellos sigue intacta, de que el público los sigue adorando y que podemos esperar grandes cosas en el futuro.
Grandes proyectos, grandes emociones y grandes dosis de talento. Así que mantengámonos atentos porque estoy segura de que pronto tendremos más noticias, más detalles jugosos, más fotos y más chismes que nos mantengan entretenidos. Y aquí en este canal, como siempre, se los contaré todos. Seré su fuente confiable, su aliada en el mundo del chisme y la farándula turca. Ahora hablemos un poco más allá del proyecto en sí. ¿Qué significa a este reencuentro para el futuro de Burak y Neslihan? ¿Podríamos esperar más colaboraciones juntos en el futuro? ¿Se consolidará esta pareja profesional como una de las más icónicas de la televisión turca? La respuesta, amigos, es muy probablemente sí. La demanda del público es clara. Los fans anhelan verlos juntos, anhelan la magia que desprenden en la pantalla. Y por lo general, los productores y las cadenas de televisión responden a esa demanda. Es una fórmula ganadora. Además, como ya mencioné, la relación entre Burak y Neslihan parece ser sólida, basada en el respeto, la amistad y el profesionalismo. Y esa base es fundamental para que puedan seguir trabajando juntos en el futuro. Es una garantía de que el ambiente en el set será agradable, de que la colaboración será fluida y de que el resultado será excelente. No me sorprendería en absoluto verlos protagonizando juntos más series, películas o anuncios publicitarios. Y por supuesto, yo seré la primera en celebrarlo. En cuanto a la escapada romántica, aunque no tengamos detalles concretos, podemos sacar algunas conclusiones interesantes. El hecho de que se hayan tomado un tiempo para descansar y desconectar juntos nos habla de la importancia que le dan a su bienestar personal. Es fundamental que los artistas, al igual que cualquier persona, se tomen un tiempo para recargar energías, para disfrutar de la vida y para desconectar de las presiones del trabajo. Y en el caso de Burak y Neslihan, que son figuras tan expuestas al público, esa necesidad de privacidad y de descanso es aún mayor. Es importante que protejan su intimidad, que cuiden su salud mental y que se permitan disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Además, el hecho de que hayan retomado el trabajo juntos después de ese descanso, demuestra que están listos y motivados para seguir adelante con sus carreras. Es una señal de que están en un buen momento, tanto personal como profesionalmente. Y por último, quiero destacar un punto importante, la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Si bien nos encanta el chisme y nos gusta conocer detalles sobre sus vidas, es fundamental que respetemos sus límites y que no invadamos su intimidad. La prensa del corazón y los medios de comunicación, a veces, pueden ser demasiado intrusivos. Y es importante que los fans como nosotros mantengamos un equilibrio entre la curiosidad y el respeto. Debemos disfrutar de su trabajo, admirar su talento y celebrar sus éxitos, pero siempre respetando su derecho a la privacidad. En resumen, este reencuentro en el set es una noticia emocionante que nos llena de esperanza y de expectativas. Esperamos ansiosamente ver el resultado de este nuevo proyecto y, por supuesto, seguiremos de cerca la trayectoria de Burak y Neslihan, admirando su talento, su profesionalismo y su capacidad para emocionarnos con sus interpretaciones. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, análisis y especulaciones. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Burak y Neslihan. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan emocionado tanto como yo. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por ver mis vídeos, por apoyar mi canal. Son lo máximo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, sus deseos, lo que sea. Quiero saber qué piensan. ¿Qué esperan de este nuevo proyecto? ¿Les gustaría que trabajaran juntos en más ocasiones? ¿Qué otros chismes les gustaría que investigara? Y por supuesto, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse. Es gratis, es fácil y les garantiza más chismes, más noticias y más diversión. Denle al botón rojo, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y síganme en mis redes sociales. Encuéntrenme en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí también comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. Besos y abrazos virtuales para todos. Y recuerden, a seguir disfrutando de las series turcas, que la diversión nunca termine. Hasta la próxima.